la economía es muy compleja y obviamente no se puede estudiar modelos tan complejos en una primera aproximación. Entonces lo hacemos a través de un modelo que es simplificado y este es el modelo que hemos visto en la primera lección, que es el flujo circular de la renta, que es el más utilizado. Entonces, la siguiente. ¿Este modelo en qué consiste? Este flujo circular de la renta. Pues que existen dos tipos de flujos, uno que es el flujo real y otro que es el flujo monetario. Por ejemplo, son las familias. La familia necesita comprar bienes, como puede ser la comida para comer. Entonces, esos bienes es una corriente real, es física, ¿vale? Y para comprar esa comida, la familia tiene que pagar un dinero. Ese sería el flujo monetario. El dinero es el flujo monetario y el flujo real sería el físico. ¿Cómo consigue la familia este dinero? Pues en el mercado de trabajo. Él ofrece su trabajo, que ese sería el flujo real, y ¿qué obtiene a cambio? Pues un salario, que sería el flujo monetario. Eso es lo que hemos visto en la primera lección. Cómo se mueve el flujo real y el flujo monetario en las familias, en las empresas, y en el gobierno y en el sector exterior, ¿vale? Pero lo que tenéis que identificar es que existe una corriente real de tema físico y una corriente monetaria, que es el dinero, para conseguir esos productos físicos. En este modelo se contemplan tres mercados, que es uno el de bienes y servicios, otro es el del trabajo y otro es el de los activos financieros. Pero este mercado de activos financieros solamente lo reducimos a dos para que no se nos complique el modelo, que son los bonos y el dinero. Es muy importante en este modelo lo que se establece, que es en el punto de equilibrio, la demanda tiene que ser igual a la oferta, ¿vale? Para que se fije un precio, la demanda tiene que ser igual a la oferta, para que se fije el precio. Pasa si no es igual? Pues, claro. Entonces, si no estamos en equilibrio cuando, por ejemplo, si la demanda es mayor que la oferta, es decir, yo quiero comprarme una casa y no hay casas, están todas vendidas y no se están construyendo casas. Pues la única manera de conseguir una casa, si la demanda es superior a la oferta que hay en el mercado, es pagando más dinero. Ser el que más paga para conseguir la única casa que hay en el mercado, con lo cual suben los precios. Al revés pasa, si la oferta fuera superior a la demanda, si yo soy empresario y quiero vender las casas y no consigo a nadie que me las compre, pues o le tengo que bajar el precio para convencer a alguien que me compre la casa o no se consigue vender el producto. Entonces, en ese punto donde se encuentran la demanda y la oferta, es ese precio y es el punto de equilibrio donde la demanda iguala a la oferta, ¿vale? Otra forma de expresarlo en el modelo son lo que os he puesto en esta diapositiva. Demanda agregada tiene que ser igual a la oferta agregada, que tiene que ser igual a la renta, o también se le llama demanda agregada en lo que se gasta, ¿no? Yo me gasto, entonces, y la oferta agregada, que es lo que se produce. Entonces, el gasto es igual a la producción, igual a la renta. Es lo que os he puesto en esa diapositiva. Las distintas formas de llamar a ese concepto, que es el punto de equilibrio donde se cruzan la demanda y la oferta agregada. Que si quieren hacer alguna pregunta. Sí. Si queréis ir haciendo alguna pregunta, las podéis ir escribiendo, que luego ya iremos contestando. ¿De acuerdo? Si tienen alguna duda de... Hay un compañero, Jaime, que había adelantado anteriormente una pregunta de que no entendía o que no compartía que cuando aumenta la producción se aumentaban los costos de producción en la clase número 3. Yo os lo quería explicar. Claro, si tú partes de una situación de equilibrio, eso quiere decir que las empresas están produciendo todo lo que pueden producir y lo están vendiendo y la demanda está comprando toda esa producción, ¿de acuerdo? Si las empresas ven que puede aumentar la demanda porque, por ejemplo, el gobierno vaya a reducir los impuestos, entonces la gente va a tener más dinero porque va a tener que pagar menos impuestos. Entonces, esas empresas van a querer producir más para satisfacer esa demanda. Pero ¿qué es lo que pasa? Que, claro, si su fábrica de producción está a pleno rendimiento, si quiere producir más, lo único que puede hacer es, por ejemplo, poner otro turno de producción. Si estaban produciendo de 8 a 8 de la tarde, pues poner otro turno de producción de 8 de la tarde a 8 de la mañana. ¿Eso qué es lo que le va a suponer? Un mayor coste. Costes de gastos generales de luz, de materia prima, pero sobre todo de mano de obra.
porque no va a encontrar la mano de obra de repente, sino que probablemente lo que tenga que es a los propios trabajadores que están, tenerles que hacer horas extraordinarias. Y todos sabemos que las horas extraordinarias son más caras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el coste de producción en ese primer momento aumenta para la empresa. Y si aumenta el coste de producción, como la empresa no quiere perder beneficios, la única solución que es posible es el aumento del precio. ¿De acuerdo? Por eso, Jaime, se decía en la clase 3 que si estamos en un punto de equilibrio y se quiere aumentar la producción, al final lo que pasa es un aumento de los precios. ¿De acuerdo? Vamos a la siguiente diapositiva. Y dice, bueno, lo que aquí simplemente recordaros que la oferta agregada es la producción, que es lo que hemos visto que es el Producto Interior Bruto, ¿vale? Simplemente en la presentación estoy recordando los conceptos, ¿vale? La demanda agregada es igual a la oferta agregada y a la renta, o el gasto es igual a la producción y a la renta. ¿Qué es lo que mide la producción? El Producto Interior Bruto, ¿vale? Entonces vamos a ver cada uno de los componentes, en primer lugar de la demanda agregada, y por si tenéis alguna duda de cuál incluimos en cada uno de las funciones. La demanda agregada, ¿de qué se compone? Pues estamos viendo a las familias, a las empresas, hemos dicho que los agentes económicos son las familias, las empresas, el Estado y el sector exterior. Pues que es en donde se gastan las familias que hacen consumir, pues el primer componente es el consumo privado. Las empresas que hacen, además de consumir, también invierten en procesos productivos, en maquinaria. Entonces, en donde se lo gastan, ¿en dónde es? En la inversión. El sector público, ¿dónde se gasta el dinero? Pues en realizar carreteras, en infraestructuras. Entonces, tenemos ahí el gasto público. Y el sector exterior lo tenemos que contemplar de manera neta, es decir, lo que exportamos menos las importaciones. Por eso, los componentes de la demanda agregada, atendiendo a los agentes económicos que hemos simplificado en el modelo, son el consumo, la inversión, el gasto público y las exportaciones menos las importaciones. Sí. La siguiente. Entonces, como hemos dicho, se cumplía la igualdad de que la demanda agregada es igual a la oferta agregada o Producto Interior Bruto y que es igual a la renta. ¿Qué es lo que implica esta igualdad? Que podemos hacer el cálculo desde cualquiera de las tres perspectivas, ¿vale? Desde la perspectiva del gasto, que es la que acabamos de ver, que es donde se gastan los agentes económicos, ¿vale? Familias, empresas, Estado y sector exterior, o desde la perspectiva de la producción, que es lo que produce el país. Entonces, ahí está el concepto del Producto Interior Bruto a precios de mercado. ¿Qué es? Pues es la suma de todos los bienes finales producidos en un país, en una economía, en un momento determinado de tiempo. Pero claro, son productos finales, ¿vale? Y los productos, porque claro, para no contabilizar dos veces. Entonces, para poder saber cuáles son esos productos finales, lo que se utiliza es el valor añadido de las empresas, que son el producto final menos el producto consumido, intermedio, que se le llama, ¿de acuerdo? Este Producto Interior Bruto a precios de mercado, lo que se hace es sumar lo producido en todos los sectores de la economía. Tienes el sector primario, el agricultor, el sector secundario de la industria o el sector terciario de servicios. Y tú sumas todos los valores añadidos de todas las empresas de los sectores del país en un momento determinado. Y así obtenemos el Producto Interior Bruto a precios de mercado. También lo podemos calcular desde el punto de vista de las rentas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque contemplamos a los agentes y contemplamos qué es lo que ellos obtienen como renta. Entonces, ¿qué es lo que obtienen como renta? Las familias, los salarios. ¿Qué es lo que obtienen las empresas como renta? Pues alquileres de sus terrenos, de sus pisos, de sus fábricas, los intereses que tienen del dinero, las depreciaciones de la maquinaria y sus beneficios. ¿Y qué es lo que obtiene el sector público o el Estado? Pues obviamente los impuestos, que es ese TSUI que aparece ahí, todo lo que recauda por impuestos, pero hay que quitarle lo que él da en ayudas o subvenciones, que es el sub que aparece en la diapositiva, ¿de acuerdo? También, Jaime, habías planteado una pregunta de qué significaba el RA
en la clase número 3 y RA era renta de los asalariados, los salarios. Lo que aquí estoy poniendo como salarios es el RA que preguntabas tú en la clase número 3. ¿De acuerdo, Jaime? Y en esto consistió el ejercicio de la clase número 5, que calcularais el Producto Interior Bruto desde las 3 perspectivas. Y es muy importante lo que he puesto en la última frase, es que tiene que dar el mismo resultado. Es decir, tú cuando calculas el PIB de un país, lo calcules de una perspectiva o de otra, me tiene que dar el mismo resultado. Es como si yo, por ejemplo, te estoy midiendo a ti y tú mides 1,80 m en centímetros, aunque yo te mida en pies, me tienes que medir lo mismo. Pues el PIB de un país le pasa lo mismo. Me lo midas a través del gasto o a través de la producción o a través de las rentas, me tiene que dar el PIB del país el mismo resultado. Que alguno de vosotros nos dio el mismo resultado, para que lo tengáis en cuenta. Entonces, bueno, para que seguir el hilo conductor, los gobiernos quieren controlar el crecimiento económico, la inflación y el paro y la deuda exterior, y para eso toman medidas de política económica. Esas medidas de política económica, ¿en dónde afectan? En la demanda agregada, que hemos visto sus componentes, y en la oferta agregada. Entonces, esos componentes de la demanda agregada, ¿de qué dependen? Y lo vamos a ver aquí, para ver cómo nos afectan a nosotros esas políticas. Pues ¿de qué depende el consumo? Principalmente de tu renta. Si tú tienes más dinero, vas a consumir más. En vez de comprarte un coche de gama baja, te comprarás un coche de gama alta, o en vez de comprarte una casa más pequeña, te podrás comprar una casa más grande. Aunque siempre, como pongo ahí, existe un consumo autónomo, que es para cubrir tus necesidades básicas. Las personas tienen que comer y tienen que beber. Es verdad que comerán productos más baratos que más caros. No tomarás caviar y champán y tomarás pan y otro tipo de cereales, pero un consumo autónomo siempre tiene que existir. Con lo cual el consumo, tienes un consumo autónomo y un consumo que depende de tu renta, ¿vale? En las curvas, cuando hemos representado en las clases de las curvas, es positiva. ¿Por qué? Porque cuando aumenta tu renta, aumenta tu consumo. Es lo que os pongo ahí, ¿vale? Por si alguno no tenía claro el concepto de propensión marginal, lo he puesto aquí, que es el tanto por uno de la renta que se dedica al consumo. Es decir, si alguien no ahorra, pues todo lo consume. Y sin embargo, si ahorra un poco, pues tendrá si tú ganas 100 euros y tú te gastas 80, quiere decir que tú ahorras 20 y tú consumes 80. Tu propensión marginal será del 0,8, ¿de acuerdo? Y si la bajas porque quieres ahorrar más, te bajará al 0,7, por ejemplo, si pasas el ahorro. Vale. La inversión, ¿de qué nos depende la inversión? Pues de los tipos de interés. ¿Por qué? Porque si suben los tipos de interés, normalmente las empresas, cuando quieren invertir en un proceso productivo, se tienen que endeudar. Entonces, si te suben los tipos de interés, tú tendrás que pagar más dinero para la devolución del préstamo. Y si tienes que pagar más dinero, implicará que tus costes son más elevados y el producto, si lo vendes al mismo precio, no te serás rentable. Con lo cual, si suben los tipos de interés, la inversión no puede aumentar, sino al revés, tendrá que reducirse, porque no serán tan rentables esos productos, a no ser que pudieran subir los precios, ¿de acuerdo? Para poder recuperar la inversión. La inversión también depende de las expectativas. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, se tienen unos nuevos avances tecnológicos o, por ejemplo, se van a reducir los costes de las materias primas, como está sucediendo ahora mismo con el petróleo. Si la tendencia de las materias primas es la baja del precio del petróleo, tú sabes que tus costes de producción van a bajar, con lo cual vas a tener más beneficio, con lo cual vas a poder invertir más esos beneficios. Con lo cual la inversión depende de los tipos de interés y de las expectativas principalmente. ¿De qué depende, por ejemplo, el gasto público? Pues principalmente depende de la renta. ¿Por qué? Porque el gasto público solamente se puede hacer si previamente se financia. ¿Y cómo se financia? Pues a través de los impuestos. Cuanto más dinero gane la gente, más impuestos podrá recaudar. Cuanto más consuma la gente, más impuestos indirectos podrá recaudar. Cuanto más gasolina utilice, pues más impuestos podrá recaudar. Por eso, el gasto público va a depender totalmente de la renta. Aquí simplemente os he identificado que no es bueno que el gasto público crezca indefinidamente, sino que el déficit, en principio, en teoría económica, no debería superar el 3% del PIB.
¿vale? Y que lo ideal sería que los presupuestos de los gobiernos estuvieran equilibrados. Pero bueno, esto es a veces imposible de conseguir. ¿De qué dependen cada uno de los componentes de la demanda agregada? En este caso, el sector exterior. Pues ¿de qué va a depender? Por ejemplo, las exportaciones. Pues de la renta del resto del mundo. Si hay mucho dinero, si está creciendo mucho la economía de Estados Unidos, nosotros podremos exportar nuestros productos a Estados Unidos porque está creciendo la economía. Sin embargo, también de los precios nacionales. Si mis coches son más baratos que los coches del resto del mundo, pues yo podré exportar más. Con lo cual, depende de mis precios nacionales y de los precios del resto del mundo. Y vale. Sí, voy a parar un momento para ver las preguntas que se están haciendo. ¿Que el impuesto al valor agregado sirve para determinar el valor añadido del país? Carlos, preguntas que si el impuesto del valor agregado sirve para determinar el valor añadido del país. Bueno, es un aquí es solamente un impuesto. Aquí no podemos determinar el Producto Interior Bruto a través de lo que se recauda por el IVA. O sea, la recaudación de IVA es el impuesto, pero no me está indicando el Producto Interior Bruto total del país. Ahora bien, obviamente, las declaraciones de IVA lo que nos sirven es para saber qué productos se están vendiendo y comprando en el país. Con lo cual es una herramienta que te ayuda a conocer qué se está comprando y vendiendo, pero no puedes determinar completamente el Producto Interior Bruto a través de IVA. Luego, otra pregunta, dice Hugo, cuando el gobierno convoca proyectos a construir, a ser pagados por medio de impuestos, ¿son parte de los gastos públicos? Sí, un proyecto que el gobierno realiza es un gasto público, se metería dentro del gasto público. Por ejemplo, una infraestructura, tú haces un proyecto y la sacas a concurso y obviamente una empresa se encarga de realizar esa carretera, pero el gobierno tiene que pagar esa carretera. Es un gasto que hace el gobierno y lo financiará con impuestos. ¿Vale? Otra pregunta, Manuel Enrique. No he entendido qué son las transferencias en el cálculo del PIB. ¿Me puedes ayudar? Las transferencias son el dinero que el gobierno da a las familias, por ejemplo, para distribuir la renta. Por ejemplo, si una familia se queda sin trabajo, les da un subsidio de desempleo durante un periodo de tiempo, pues que puede ser 1 año, 6 meses, 2 años, para que esa familia tenga dinero y pueda consumir y mientras está buscando un trabajo. Entonces son las transferencias que, por ejemplo, el gobierno da a las familias. O pueden también haber subvenciones que da a las empresas. Por ejemplo, en investigación y desarrollo, a las empresas farmacéuticas para que puedan desarrollar esos productos posteriormente, ¿de acuerdo? Y les ayuda con su inversión en esa investigación. Otra pregunta, Manuel Enrique. ¿El PIB que reporta un país en el real o en el nominal? No entiendo muy bien la pregunta, pero te comento. Las noticias normalmente ponen el PIB nominal. Como hemos visto no sé si era en la segunda clase, es muy importante que cuando comparemos PIBs reales, porque claro, no es lo mismo si un PIB ha subido un 10%, pero la inflación ha sido un 8%, quiere decir que el real solamente ha subido un 2%, y en otro país ha subido un 10%, pero su inflación ha sido un 4%, ese PIB ha crecido un 6% esa economía. Lo vimos en un ejemplo, entonces es muy importante que cuando comparemos los reales, no los nominales, pero normalmente en la prensa lo que nos suelen poner es el PIB nominal. Sí. Vale, de acuerdo. Y luego, la propensión marginal al consumo sobre la renta, vale, y la función de esta, Gabriel. También había un ejemplo en la nota, pero cuando decías que el consumo es igual al consumo, imaginamos, tenemos una renta de 900 euros y tenemos un consumo autónomo para poder comprar la comida, la bebida, pagar la luz, el agua de la casa de 700. Luego nos quedaría 200 euros que es en función de nuestra renta, ¿no? Ahí tendríamos que calcular cómo nos sale ese 0,8 que os he dicho antes para saber cuál es la propensión del consumo. Pero la propensión al consumo, si yo me gasto todo, o sea, si yo esos los 200 también los consumo y no los ahorro, quiere decir que en esa fórmula
saldría 900 es igual al 700 que es el consumo autónomo más 200 que es el consumo de mi propensión marginal al consumo, que es 1 entero, me lo gasto todo. Si yo no me lo gastara todo, yo me gastara un 0,8, yo tendría que un 0,8 de mi renta, que son 900, bueno, lo he hecho con 900, tendría que ver lo que he hecho con 1000, que es más fácil, pero bueno, serían 85, creo, más o menos. Entonces, te saldrían 785, que era lo que te gastaría de tu renta de 900, ¿de acuerdo? Ese es el 0,8. Tú multiplicas tu propensión marginal por tu nivel de renta y eso es lo que tú tiendes a consumir y no a ahorrar, ¿vale? Y a eso se le suma el consumo que lo tienes que hacer o sí porque lo necesitas comer, ¿de acuerdo? Que es el consumo autónomo. Vamos a ver. Hola María, tengo una pregunta porque a ver, disculpa la pregunta, pero no entendí si lo correcto es. El punto de equilibrio nos indicaría entonces el desplazamiento que se tiene entre la renta y los impuestos, Dianey. No, el punto de equilibrio en una economía es donde se cumple que el nivel de precios y el nivel de cantidad ofrecida, tanto para los consumidores como para los productores, se ponen de acuerdo y entonces es lo que he dicho con las viviendas. Imagínate, existe un mercado hay 1000 viviendas ofertadas y para que yo pueda vender esas 1000 viviendas las tengo que ofrecer a 1.000.000 de euros. Si yo las ofrezco a 1.200.000, yo no las vendo porque solamente hay demanda para 1.000.000 de euros. Si yo las quiero vender todas, entonces tengo que ponerlas a 1.000.000 de euros porque si no, no las vendería. Si las pongo a 1.200.000, me quedo con las 1000 viviendas. ¿De acuerdo? Rocío Sandoval. Hola María del Pilar, tengo una pregunta. ¿Por qué en uno de los cuestionarios mencionas que para aumentar la demanda agregada el gobierno puede poner dinero en circulación? Si esto claramente, sí, obviamente tienes razón en que si se pone dinero en circulación aumenta la inflación. Eso es un efecto no deseado de esa medida. Pero obviamente, si tú quieres aumentar si el gobierno quiere aumentar la demanda agregada, lo puede hacer por varias vías, que una es, por ejemplo, dar transferencias y dárselo a las familias o a las empresas, bajar los impuestos, con lo cual la gente tiene más renta disponible y las empresas también, o puede poner dinero en circulación, como mencionas. Ese dinero en circulación, ¿por qué aumenta la demanda agregada? Si yo el banco del país, pongo dinero en circulación, lo que implica es que yo le dejo más dinero a los bancos. Yo les dejo que ellos me pidan dinero a mi prestado gobierno y se los dé a un tipo muy bajo y les dé más dinero para que ellos a su vez presten a las familias y a las empresas. ¿Qué es lo que ocurre? Que si prestan dinero a las familias y a las empresas, esas familias y las empresas tendrán más dinero para gastar, para consumir y para invertir. Con lo cual, al final, el efecto es que aumenta el consumo, aumenta la inversión y aumenta la demanda agregada. ¿De acuerdo? Entonces, cuando se pone dinero en circulación, es decir, cuando el gobierno presta más dinero a los bancos, da más dinero a los bancos en las distintas operaciones que hemos visto en la nota del sistema financiero, que son las operaciones de mercado abierto y las operaciones de financiación, implica que los bancos tienen más dinero para poder prestar. Y ese dinero al final, ¿dónde acaba? En las empresas y en las familias, con lo cual aumenta el consumo y aumenta la inversión. Y, por lo tanto, aumenta la demanda agregada. ¿De acuerdo? Vamos a ver. A Sergio Barrera. No se hace mayor referencia al ahorro como cómo contribuye en la economía a generar inversión y crecimiento. Bueno, es totalmente cierto, no hemos profundizado en ese punto, Sergio, porque, bueno, no da tiempo para todo, pero obviamente las empresas cuando tienen que invertir tienen que financiarse, ¿vale? Y van a los bancos. ¿Los bancos de dónde sacan el dinero? Pues obviamente de los depósitos que hayan dejado, principalmente de los depósitos que han dejado en sus bancos los ahorradores. Por lo tanto, el ahorro es algo fundamental en una economía para que las empresas puedan invertir. Porque si esas familias no ahorran, no hacen depósitos en los bancos y los bancos no pueden prestar a las empresas para invertir. ¿De acuerdo? Vamos a ver. La Diana ya la ha contestado esta. Cuando los impuestos están subiendo constantemente y se mantiene el mismo pago de salarios, ¿el punto de equilibrio es menor? A ver, si los impuestos están subiendo constantemente, implica que la renta disponible de las familias es menor, con lo cual tienen que consumir menos, y si consumen menos, igual que también las empresas, si los impuestos les suben, también tienen menos beneficios, invierten menos,
baja la demanda agregada y, por tanto, obviamente, el punto de equilibrio tiene que ser menor. ¿Bien ahí? ¿De acuerdo? Dile que paren que vas a responder a las preguntas que ahora y que esperen un rato y que luego se... Vamos a esperar un poquito, ¿vale? Voy a responder a las que están ahora y continuamos y luego volvemos a hacer una ronda de preguntas, ¿de acuerdo? Hugo dice a qué se denomina desdolarización de un país. Bueno, eso es cuando un país tiene su propia moneda y lo que pasa que coexiste con el dólar a la vez. Y al final el país está constantemente haciendo las transacciones porque se fía más del dólar que de la moneda del país. Cuando se habla de desdolarización, lo que se está hablando es que vuelva a tener la importancia debida la moneda del propio país y que no se hagan las transacciones en dólares. ¿De acuerdo? La siguiente pregunta de Marco Tulio. ¿El punto de equilibrio no es donde se encuentran las curvas de la demanda y la oferta? Sí, Marco, es exactamente ese el punto donde se cruzan la demanda y la oferta agregada en una economía. Rafael, ¿qué países del mundo manejan un presupuesto equilibrado? Bueno, en España en alguna época lo ha tenido, más que nada porque era además por ley. Es como en una familia, tú no puedes gastar más de lo que ingresas, y si no, porque al final no lo podrás devolver. Puedes tener épocas en donde has gastado más porque te has endeudado, pero al final vas a tener que devolver esa deuda. Y si no, al final te quedas sin bienes y sin nada. A los países les pasa lo mismo. No puedes estar gastando más de lo que ingresas. ¿De acuerdo? Vamos a seguir y luego sigo con las preguntas. ¿De acuerdo? Bueno, esta ya la hemos visto. Vamos a la siguiente. A ver. Siguiente. Vale. Hemos visto de qué depende la demanda agregada, o sea, de qué dependía el consumo, de qué dependía la inversión, de qué dependía el gasto público y de qué dependían las exportaciones y las importaciones. Ahora vemos de qué depende la oferta agregada. Pues obviamente de los precios. Cuanto más altos sean, yo voy a querer vender más. ¿De qué dependen? Del factor trabajo. También, obviamente, si el factor trabajo está muy cualificado y es muy productivo, pues obviamente yo tendré un proceso productivo mucho mejor y más competitivo y podré vender mejor mis productos, ¿no? Como empresa. Depende del capital, lo que habíais comentado del ahorro. Es importante que exista ahorro para que yo pueda obtener capital y captar accionistas, por ejemplo, para mi empresa, para que yo pueda invertir. Y por último, depende de la tecnología. Obviamente, si se mejoran los procesos productivos, las empresas querrán ofrecer más, ¿no? Podrán, sobre todo, ofrecer más. No, señor. ¿Cómo influyen en el corto plazo todas estas medidas de los gobiernos? Pues, por ejemplo, aquí he puesto un ejemplo de una política fiscal disminuyendo los impuestos. Obviamente, si se aumentan, el efecto es el contrario. Si disminuyen los impuestos, ¿qué le pasa? Pues que las familias tienen más renta disponible. Y si tienes más renta disponible, hemos dicho que se consume más. Si se aumenta el ahorro, pues habría entonces más dinero en el sistema financiero en los bancos para que aumentara la inversión. ¿De acuerdo? Con lo cual, de cualquiera de las dos formas, aumenta la demanda agregada. Para las empresas, pues al tener más beneficios porque tienen menos impuestos, o bien pueden repartirlos entre sus accionistas, con lo cual estas personas tendrán más dinero para consumir, o bien se lo pueden quedar ellos para invertir en su proceso productivo, con lo cual van a invertir más. En definitiva, si se disminuyen los impuestos, aumenta al final la demanda en la economía. Si aumentan las ayudas, esas subvenciones o esas transferencias que hemos explicado antes, pues obviamente las familias también van a tener más renta disponible y se sigue el mismo razonamiento que acabamos de hacer. O las empresas también tendrán más ingresos y el mismo razonamiento. ¿De acuerdo? ¿Cómo influyen, por ejemplo, las medidas de política monetaria? Pues os he puesto el ejemplo de si bajan los tipos de interés. Pues las familias, si bajan los tipos de interés, se pueden endeudar más, ya que les cuesta poco para comprar el coche, para comprar la casa, y entonces, si se pueden endeudar más, pueden consumir más, ¿de acuerdo? Las empresas les pasa exactamente lo mismo. Si la financiación de sus procesos productivos es inferior, pueden invertir más, con lo cual aumenta la demanda. Y si aumenta la oferta monetaria, como hemos dicho antes, pues como ya he dado la contestación a una de las compañeras, al haber más dinero en circulación, bajarán los tipos de interés y por lo tanto aumentarán los créditos y por tanto el consumo y la inversión. La siguiente, a ver si funciona aquí. No.
Sí. La política comercial, ¿cómo afecta? Pues si tienes subvenciones a exportación, esto ya lo he comentado antes, las empresas van a poder vender sus productos a un precio más competitivo en exterior y en cambio los aranceles de entrada a la importación lo que hacen es encarecer los productos que vienen del exterior, con lo cual los productos nacionales seguirán siendo competitivos. Y el tipo de cambio, pues si devalúan, aquí os he puesto el ejemplo de una devaluación de una moneda, pues harán que los productos nacionales sean más competitivos en el exterior. Lo que pasa es que, como hemos visto, todos estos efectos son el corto plazo, lo que se produce a corto plazo. Pero obviamente los mercados no se quedan quietos. Al final se acaban ajustando y a largo plazo el mercado se queda de otra manera, que son las políticas fiscales, como hemos dicho, en el corto plazo, que hemos dicho. Estas políticas que os he puesto de ejemplo, aumentan el consumo, aumentan la inversión y por tanto la demanda agregada, ¿vale? Pues si aumenta la demanda agregada, ¿qué es lo que pasa? Que las empresas van a querer producir más. Para producir más van a tener que contratar más trabajadores, entonces van a tener que aumentar aumentan sus costes. Entonces al final, si aumentan sus costes, acabarán subiendo los precios, con lo cual esa demanda agregada que había aumentado en un principio volverá a retraerse porque habrá aumentado los precios y se volverá al punto inicial de equilibrio, pero con unos precios más elevados, que es lo que os he puesto en esta diapositiva. Las políticas monetarias, pues como hemos visto en el corto plazo esos ejemplos, una monetaria de bajada de tipos de interés aumenta el consumo y la inversión, porque tienes más dinero, pero al haber más demanda de dinero, porque la gente quiere endeudarse más, al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que los bancos tendrán que vender bonos para tener dinero, para prestar a la gente, y al vender los bonos, pues subirán los tipos de interés. Con lo cual, volveremos a los tipos de interés iniciales. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo de las comerciales de los ejemplos que os he puesto? Pues que las ayudas no se pueden mantener indefinidamente en el tiempo, con lo cual tarde o temprano tienen que desaparecer y las empresas tendrán que ser más competitivas por sí mismas. Y en cuanto a los tipos de cambio, como hemos dicho al contestar la pregunta a la compañera, es inflacionista y no son recomendables. Y en cuanto a las medidas estructurales, pues son, como he comentado al principio, son medidas en mercados y sistemas y de regulación y funcionamiento de los mismos. Sus efectos no suelen ser a corto plazo y, por ejemplo, se puso una política que afecta al mercado de trabajo, como es, por ejemplo, a la formación. Cuanto más mayor es la formación y la cualificación de los trabajadores, pues mejor serán sus salarios y mayor será su competitividad. Con lo cual, en el largo plazo, los efectos de las políticas de oferta estructurales son normalmente positivos en la economía. Aquí es lo que hemos visto en la lección número 4, que es lo que se conoce como ajuste de la demanda agregada y la oferta agregada. ¿Qué es? Esto que os hemos visto antes con ejemplos, estos movimientos que primero se producen a corto un efecto y luego a largo otro efecto, ese es el ajuste que se produce entre la oferta y la demanda agregada. Y estos movimientos que hemos visto se producen por políticas económicas, o suben los impuestos, o bajan los impuestos, o suben los tipos de interés, o bajan los tipos de interés, o ponen aranceles, o ponen subvenciones, y eso es lo que hace un primer movimiento de la demanda o de la oferta y luego un posterior ajuste del mercado, como hemos visto en el largo plazo, ¿vale? ¿Cuáles son los movimientos? Pues lo que hemos dicho, aumenta la demanda, disminución de la demanda, aumenta la oferta o disminución de la oferta. Estos son los 4 movimientos que podemos ver. Aquí no voy a entrar mucho porque vamos cortos de tiempo y está puesto en la lección 4. Son los movimientos de las curvas, ¿de acuerdo? Que alguno de vosotros habéis podido tener problemas en el movimiento de las curvas. Yo lo que os quiero aquí, en esta presentación que luego colgaremos en el foro de la clase, es que sigáis el razonamiento lógico de cómo se mueven cada uno de los conceptos y está aquí puesto por escrito. No hace falta que sigáis el movimiento de las curvas. Si tú entiendes el razonamiento del concepto, la curva luego lo vas a entender fenomenal. O sea, pues es lo que hemos dicho. En el corto plazo, vamos a ver solamente esta y luego las siguientes las saltamos porque es que si no, no nos da tiempo. ¿Qué ocurre si aumenta la demanda agregada y estamos en una situación de equilibrio inicial? Que es decir, hay más demanda. Si hay más demanda de los productos que se producen en una economía, ¿qué es lo que pasa? Que tienen que aumentar los precios, ¿vale? Porque es mayor la demanda que la oferta, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos ocurre en el largo plazo? Pues que ese tirón de la demanda, las empresas lo quieren aprovechar y lo quieren vender, pero no lo pueden hacer en el corto plazo sin pagar horas extras a los trabajadores. Y esas horas extras implican un mayor coste de producción y ese mayor coste de producción
para que ellos puedan mantener los beneficios, al final, ¿qué es lo que pasa? Que van a tener que subir los precios. Y al subir esos precios, pues, ¿qué es lo que pasa? Que ya la demanda se retraerá y llegaremos a un nuevo punto de equilibrio, ¿vale? Pero con unos precios más altos. ¿De acuerdo? Y esto es el razonamiento inverso. En vez de subir la demanda, baja la demanda. Y la siguiente diapositiva es el razonamiento con la oferta agregada, ¿vale? Y la siguiente diapositiva es si baja la oferta agregada. Aquí simplemente os estoy poniendo en palabras lo que pasa con las curvas. La gente con las curvas se puede perder y en cambio con las palabras es mucho más fácil de razonar. Con lo cual os aconsejo que lo leáis ahora cuando lo colguemos en el foro de la clase. Por ejemplo, aquí es lo que os he comentado en el primer ejemplo. Si tú sabes que hay una demanda superior a una oferta, suben los precios. Pero en el corto plazo, pero en el largo plazo nos vamos a quedar con unos precios más altos, pero con los niveles iniciales de equilibrio. ¿De acuerdo? Y siguiendo el razonamiento que os he puesto en cada una de las diapositivas. Vale. Bueno, entonces, siguiendo el hilo conductor. Existen unos objetivos por los gobiernos. Los gobiernos toman unas medidas de política económica, ¿vale? Y esa política económica lo que va a hacer es que influye en el consumo, en la inversión, y en el sector exterior y en el gasto público. Eso, ¿cómo nos afecta a nosotros, que somos las familias, a las empresas y al sector exterior? Pues nos afectan porque vamos a tener que tomar unas decisiones. Porque según las decisiones que han tomado los gobiernos, nosotros vamos a tener que tomar unas decisiones. ¿Qué decisiones son? Unas decisiones de carácter estratégico y unas decisiones de carácter financiero. ¿Cuáles son las posibles decisiones de carácter estratégico? Por ejemplo, que pueden tomar los agentes económicos. Por ejemplo, si estamos en un ciclo económico de recesión como el que está ahora España y la política fiscal, en vez de reducir el déficit, que es lo que se está haciendo ahora, incrementa el déficit, yo como familia, ¿qué tendría que hacer? Pues si yo sé que estoy en un entorno económico de recesión, eso va a implicar que las empresas van a despedir a gente. Con lo cual, es mejor que mi propensión marginal al ahorro aumente y que no consuma tanto por lo que me pueda venir delante, ¿no? Y entonces, en esa situación de recesión, va a haber menor crecimiento de la economía, con lo cual va a haber menos niveles de empleo, va a haber menor nivel de renta porque van a bajar los salarios, va a haber ajustes y entonces va a haber menor consumo. ¿Veis? El razonamiento va seguido, ¿no? Y ese aumento del déficit público, además, ¿qué es lo que va a hacer? Que como hay mayor déficit público, el Estado se va a tener que endeudar, va a tener que pedir dinero prestado y como hay mucha gente pidiendo dinero prestado, subirán los tipos de interés. Y al subir los tipos de interés, yo podré, como familia, si he ahorrado, colocar a mis ahorros a un tipo de interés superior. Entonces, la decisión que tengo que tomar es disminuir mi consumo y aumentar mi propensión marginal. ¿De acuerdo? O, por ejemplo, decisiones de carácter financiero. En la anterior era de carácter estratégico, de carácter financiero. Pues, por ejemplo, estamos en el ciclo económico de recesión y la política monetaria es de bajada de tipos de interés. Pues si yo soy una empresa, si estoy en un ciclo económico de recesión, yo sé que la demanda interna va a ir disminuyendo. Con lo cual, yo no mi decisión estratégica es crecer en el exterior. Porque en el interior no voy a poder crecer. Y si la política monetaria es de bajada de tipos de interés, lo que tendré que hacer es ver cómo refinancio toda mi deuda, que la tengo financiada a tipos de interés más elevados, para conseguir que mis costes financieros se reduzcan. Esas serían las decisiones de carácter estratégico de la empresa y de carácter financiero de la empresa en esa situación, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión, para que luego pueda contestaros a las preguntas, hay que saber el entorno económico en el que nos desenvolvemos, como a través de la prensa, de la televisión y de la radio. Si es posible, hay que anticiparse, porque es una de las claves del éxito. Si yo sé que la economía está en recesión y, por ejemplo, soy esa empresa, pues tengo que cambiar estratégicamente mi política hacia la exportación, por ejemplo. Esto es uno de los claros ejemplos que hizo Zara. No podemos utilizar una única fuente de información, porque, por ejemplo, en España el gobierno nos decía que no había recesión hace 4 años y estábamos metidos en una crisis brutal. Entonces, no podemos solamente usar las fuentes del gobierno, tenemos que usar las fuentes contrastadas del gobierno, del Fondo Monetario Internacional y de cualquier otra institución internacional de solvencia. Luego, tenemos que contemplar toda la interrelación de todas las variables. No nos podemos quedar solo en lo que pasa con el consumo, sino en lo que pasa en el consumo, en la inversión, en el sector exterior y en los tipos de interés. Y
no olvidemos que tenemos que comparar siempre en términos homogéneos. Si comparamos demandas agregadas de un país y de otro, tienen que ser en términos reales y en los mismos años. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Pues para, como hemos visto, para tomar nuestras decisiones. Si yo voy a ser un director financiero de una empresa, voy a tener que saber si tengo que refinanciar, si tengo que irme al exterior, si soy una familia, si es bueno comprar ahora, o es mejor esperar, o es mejor ahorrar, etcétera. Espero que os haya quedado claro que es muy importante eso, conocer cuál va a ser la evolución de la economía para poder tomar unas decisiones que nos afecten positivamente, tanto desde el lado personal como desde el lado empresarial. Voy a atender ahora a algunas preguntas. Estamos abriendo las preguntas. Un segundo. A ver si me salen. A ver. No sale en grande, Sí. Ahora. Es que Isidoro no sabe mucho. A ver, la propia naturaleza de la deuda a interés provoca inflación en los mercados, pero al no haber dinero en el mercado suficiente para pagar el interés, siempre habrá un desequilibrio en el flujo de la renta mundial, ¿no? Carlos, no he entendido muy bien la pregunta que está realizando. Es verdad que si suben los tipos de interés, en principio puede... cuando un gobierno sube los tipos de interés es para controlar la inflación. Voy a contestarte porque supongo que lo que me quieres preguntar es cómo se relacionan los tipos de interés con la inflación. ¿Por qué? Porque si tú subes los tipos de interés, la gente se endeudará menos, tanto las familias como las empresas. Y si al tener menos deuda, menos dinero, porque no han conseguido esos créditos, podrán consumir menos y podrán invertir menos. Y al reducirse el consumo, pues bajará la inflación, que es lo que pretenden cuando los gobiernos suben los tipos de interés, lo que pretenden es reducir la inflación. ¿De acuerdo? Gabriel, si al final de una demanda agregada es un aumento de precios por todos los factores, ¿no sería inteligente aumentar los precios sin producir la demanda agregada, lo que mejoraría la renta del empresario? Bueno, esto supongo que te estás refiriendo al ajuste, al efecto final de una política económica de expansión de la demanda. Obviamente acabamos con un nivel de precios superior, pero bueno, lo vamos a ver creo que es en la lección próxima, el efecto multiplicador del crecimiento de la demanda, porque hasta ahora estamos viendo los componentes aislados, pero nosotros vamos a ver cómo el que se incrementa el consumo al final no solamente es lo que se incrementa el consumo, sino lo que ese consumo hará que se incremente la inversión. Y entonces el incremento de la demanda agregada será un poco superior y si se aumenta la demanda agregada aumentaremos la renta también. O sea, tendremos un nivel de precio superior pero también con una renta superior. Pero lo vemos cuando veamos los efectos multiplicadores, ¿vale? En las siguientes lecciones. Vale. El cálculo del tipo de cambio real, ¿cómo se debe aplicar? Mira, el tipo de cambio real lo vamos a ver cuando veamos la lección del sector exterior, ¿vale? Para no liaros, cuando lleguemos a esa lección del sector exterior, que creo que es la número 8, os planteadme esta pregunta otra vez y la contestaré con mucho gusto. Hugo, en Perú se ha tenido una recesión económica con una disminución del PIB con respecto al 2013 y para ello se han reducido los impuestos y las rentas. ¿Esto es parte de una política fiscal o monetaria? Cuando se tocan los gastos, los impuestos y las transferencias, estamos hablando de políticas fiscales. Cuando hablamos de políticas monetarias es cuando estamos tocando los tipos de interés y la oferta monetaria, Hugo. Jaime, cuando gastas más de lo que se produce, se origina la deuda externa.
es cierto, bueno, no es que gastes más de lo que se produce, aquí estás relacionando dos conceptos que no se tienen que relacionar. Es cuando gastas más de lo que ingresas, ¿vale? Cuando gastas más de lo que ingresas, tienes déficit y entonces te tienes que endeudar. Si el país consume más de lo que produce, entonces lo que se tiene que ir es a importar, ¿de acuerdo? Son conceptos diferentes. Javier, yo quedé con la duda sobre la relación directa del PIB con el poder adquisitivo y la calidad de vida de las familias. El hecho de que el PIB crezca no quiere decir que la distribución del ingreso a las familias sea equitativa o calidad de vida alto. Es totalmente cierto lo que tú dices, que si el PIB de un país crece, no quiere decir que mejore la situación económica del país, porque hay que mirar también el PIB per cápita, obviamente, y cómo está distribuida esa riqueza. La distribución de la riqueza se hace con políticas estructurales, las políticas de rentas, que también la veremos en la lección 10. ¿De acuerdo? Marco Tulio, ¿cómo hacer para que las políticas económicas de corto plazo puedan ser sostenibles en el largo plazo? Bueno, pues esto da para una hora entera de podértelo explicar. Obviamente actuando primero en el sentido que quieres y luego en menor medida en el sentido contrario para que se puedan ser sostenidas a largo plazo, pero es que aquí no nos da tiempo para poder entrar. Intentaré plantearla en el foro e intentaré contestar más ampliamente, ¿de acuerdo? En el foro de la clase. Mel, sí, pero sí es bueno que haya mucho dinero en circulación para la economía. No es bueno que haya más dinero en circulación del realmente necesario para la economía, porque si no, lo único que se produce es inflación, ¿de acuerdo? Entonces, el dinero es el que tiene que haber para una situación de equilibrio y para eso existen los cálculos de cuándo el mercado está en equilibrio y cuánto dinero de circulación necesita. Melci, en la subida de precios aparecen los productos sustitutos. Cuando se calcula la subida de precios, se tiene en cuenta una cesta de productos en la cual se tienen en cuenta todos los productos, tanto unos como los sustitutos, y entonces la inflación es la subida de esa cesta de productos. Melina, ¿el hecho de que haya más circulación de billetes habrá déficit o es si se emite más billetes? A ver, para que haya más circulación de billetes han tenido que emitir más billetes. ¿De acuerdo? Y esa emisión y más dinero en circulación es lo que produce inflación, ¿vale? La inflación, también lo veremos, creo que es en la lección 9, que beneficia en el fondo, beneficia al Estado y perjudica a las familias y a las empresas. Rocío Sandoval, si el gobierno aumenta el gasto, ¿la demanda agregada aumenta en proporción superior al aumento del gasto? Sí. Rocío, aumenta. Y esto lo vamos a ver, lo estáis viendo, de hecho, en la clase número 6. Plantea esta pregunta en el foro y te la contesto, porque es en la clase de esta semana. Actualmente, ¿qué soporta el valor del papel moneda de los países? Esto lo vamos a ver con los tipos de cambio, en la clase número, creo que es 8. ¿Vale, Carlos? Rudy, si con la disminución de impuestos decimos que las familias y empresas tendrán más para consumir, ¿por qué no vemos los gobiernos bajar impuestos en tiempos de crisis? Pues porque tienen déficit público y entonces necesitan ese dinero de los impuestos para financiar su déficit público. Tienen que gastar en los subsidios de paro, por ejemplo, y no tienen con qué pagarlo. Y entonces la única manera es con los impuestos. ¿Vale, Rudy? Entonces por eso no bajan los impuestos en momentos de crisis, solamente cuando empieza a crecer la economía. Rudy, ¿cuáles son las medidas que tienden a funcionar mejor para bajar la inflación? Rudy, como hemos dicho, la inflación lo vamos a ver, creo que es en la clase número 9 y lo veremos ahí con más profundidad. Plantéala entonces, por favor. Vianney, ¿cuándo se genera una recesión monetaria? Comentaste, se incrementan los costos de los productos y entonces, ¿cómo se produce costear las inversiones y las importaciones? No entiendo muy bien la pregunta, Vianney. Házmela personalmente a mi correo, porque no entiendo qué es lo que quieres preguntar aquí, Vianney. Víctor, una consulta. ¿Qué efecto hace un incremento del flujo financiero sobre el tipo de cambio en un país? Perdonad que no conteste a las preguntas que afectan a otros temas, pero es para no liar a las personas que no tienen los conocimientos sobre ello todavía. El tipo de cambio lo vamos a ver cuando tratemos el sector exterior, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo veremos con más profundidad, Víctor. Víctor también plantea, ¿podrías comentar sobre el índice de riqueza inclusiva o el IRI
A ver, esto no lo hemos visto y eso podría complicar los conceptos a alguna de las personas. Por favor, mándamela a mi correo personal y te lo contesto, ¿de acuerdo? A ver, hemos terminado con las preguntas planteadas. Perdonar que no haya contestado algunas, pero es que las vamos a ver más adelante y que también que haya corrido en esta parte última, pero como el seminario era para 1 hora, no quiero tampoco que cada uno tenga esas obligaciones familiares y laborales y tampoco os puedo robar más tiempo. De todas maneras, si os ha quedado alguna pregunta, me la podéis mandar al foro de la clase que está abierto actualmente y si son de temas posteriores os remitiré a esos temas, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos por haber estado conectados. Espero que os haya ayudado a comprender la materia y por favor, si tenéis cualquier duda, mandármela. Muchas gracias y un fuerte abrazo.